Ubisoft sacó su material promocional para Assassin's Creed Shadows, lo que incluye un tráiler y un póster, ambos bastante atractivos, y 3 doritos después, ya todas las críticas, por constructivas que sean, son etiquetadas de racistas por las facciones más extremas del wokeísmo. Assassin's Creed News en Twitter, quienes parecen ser fans de la franquicia y también cuentan con un canal de YouTube, han publicado una imagen que dice: "Nosotros decimos no al racismo". Bueno, la mayoría de los habitantes del mundo lo hacemos. El asunto aquí es: ¿qué significado le estamos dando a esa palabra? Si nos ponemos tan quisquillosos como los WoW, nos ofendería que justo el Assassin's Creed protagonizado por un afro samurái se llama Shadows, que significa sombras. No tiene nada de malo, pero dentro de la lógica WoW es problemático, aunque todavía no hayan dicho nada al respecto. ¿Significa realmente algo cuando ellos acusan a alguien de algún ismo o de alguna fobia? Pues algunas respuestas directas sacan a la luz el problema de usar esta carta tan gastada, así como nos revelan la actitud del público generalizado ante este tipo de señalamientos. Glorificas a un sirviente que no pudo proteger a su señor y no cometió seppuku. Lo conviertes en personaje principal de un juego que tiene lugar en el Japón feudal y tienes la audacia de actuar como la víctima, dijo un usuario en respuesta al post mencionado. Y es que, aunque realmente no hay ningún problema en poner esta versión exagerada del Yasuke en un videojuego, anime o cualquier producto ficcional, repito, no hay ningún problema ya que es ficción. De hecho, fijándome en este caso específico e imaginando que todo es como en los años 90, cuando no habían políticas de diversidad forzada en las compañías, veo que la idea de poner a este samurái tipo Jason Momoa hace que el juego se vea original y se distinga de otros juegos samuráis, como el Ghost of Tsushima, con el que salen las casi inevitables comparaciones. En otra época esto sería llamado originalidad, o al menos creatividad. Curiosamente, épocas que hoy son tildadas de excluyentes e intolerantes por los woke excluyentes e intolerantes. Las mismas épocas en que Will Smith, Wesley Snipes o Eddie Murphy alcanzaron el pico más alto de sus exitosas carreras. De hecho, Wesley Snipes fue Blade, protagonista que sigue siendo de lo más recordado de Marvel en live action. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un problema con querer hacer ver como que el Yasuke de la vida real era tan valiente, tan hábil, tan heroico y tan épico como el de la ficción. No lo fue y no hay nada malo en ello. Tampoco hay algo malo en tener muchas versiones, unas más épicas que las otras, siempre que seamos honestos con cuál es la versión real. Vamos, hubo un manga o un anime, no recuerdo bien, donde Yasuke es un beisbolista del presente. Eso es cool. El problema no es el resultado obtenido en el videojuego. Al menos yo no estoy diciendo que el videojuego debe ser históricamente preciso, ni mucho menos. Por favor. Tampoco estoy diciendo que esta decisión es ajena a las convenciones de la franquicia. El foco del asunto no es lo que se logró con el juego, sino lo que se ha desatado alrededor del mismo o a propósito del mismo en la vida real, empezando por el revisionismo histórico. Eso que han venido haciendo los WoW, al punto que el día de ayer se dio una batalla gigantesca en la que cada 2 horas el perfil de Yasuke en la Wikipedia era editado y reeditado, debido a un párrafo que aclara que Yasuke nunca fue nombrado samurái. La inclusión de ese párrafo fue catalogado por los WoW de racista, como si aclarar que un individuo no fue samurái fuera un asunto de superioridad étnica. Y si hablamos de eso, quienes están impulsando una narrativa centrada en la etnia son los progresistas y los WoW. De hecho, el afrocentrismo es tal que hay imágenes generadas con la inteligencia artificial, como esta de aquí, que son replicadas en todo internet para promover la grandeza de todos los que comparten con Yasuke niveles similares de melanina. Y es que detrás de esto hay gente que, con tal de sentirse orgullosos de la cantidad de melanina en su piel, porque están obsesionados con eso, se adjudican la invención de absolutamente todo. Incluso dicen que ellos construyeron las pirámides de Egipto, que ellos son los grandes ingenieros de toda arquitectura antigua o moderna. E incluso cualquier personaje histórico destacable supuestamente tenía la misma carga de melanina que ellos. Ya hemos mencionado el caso de la Cleopatra de Netflix y de las imágenes generadas por la inteligencia artificial de Google. Ahora, ¿era Yasuke el de la imagen generada por la inteligencia artificial y a la que luego le agregan ruido y efectos de foto gastada para que parezca real? En lo absoluto. El personaje, aunque admirado y anecdótico, tal parece que cumplió un rol más parecido al de estos otros retratos, es decir,
cubrir con una sombrilla a su señor y tareas similares. Los enemigos de su señor, es decir, del daimyo o Dan Nobunaga, ni siquiera vieron a Yasuke como alguien contra quien pelear porque no era samurái, no era guerrero y ni siquiera era japonés. Y a la mayoría nos encanta la idea de los afro samuráis y ciertamente el Yasuke del anime y el del videojuego se ven realmente épicos, así como es muy atractivo el afro samurái del anime con Samuel L. Jackson. Realmente, la gran mayoría de las personas no tenemos problemas con esto ni con nada relacionado al color. El problema, de hecho, lo tienen los progresistas. Esa minoría sumamente ruidosa y con privilegios que busca forzar la diversidad superficial en todo con tal de calmar sus propias culpas. No estoy diciendo que sea el caso de Ubisoft con Assassin's Creed Shadows, por si acaso. Ese es un tema que todavía no estoy tocando, dado que, aunque existe la posibilidad, debido a que Ubisoft tiene departamentos de inclusión, hace falta confirmar un par de cosas específicas sobre el juego. Lo digo en líneas generales y por las respuestas de los woke a la representación de Yasuke en este juego. Sé que sabemos separar las cosas, aunque una minoría minúscula lamentablemente no sabe distinguir un tema de otro y creen que le están atacando sus juegos y que están diciendo que sus juegos no son divertidos y bla bla bla. En el video anterior dejé claro 1000 veces que es totalmente legítimo hacer revisionismo histórico en la ficción y también anacronismos. Lo hemos visto varias veces en las películas de Tarantino, en las de Charlie Kaufman cuando hizo adaptación o cuando hizo Ser John Malkovich y así sucesivamente. Películas que al verlas uno sabe que está ante una ficción ambientada en algún momento histórico. Lo mismo sucede con Assassin's Creed. Sabemos que son hechos ficcionales ambientados en momentos históricos, no son documentales. Los juegos incluso tienen un disclaimer al respecto. Por favor, sabemos que no es algo real. Es obvio que no es real y también sabemos que no es necesario que sea históricamente correcto. Repito, nadie tiene problemas con eso y no tiene por qué haberlo. Donde empiezan los problemas es en querer modificar el pasado, no en los videojuegos, sino en la vida real, para hacerlo encajar con narrativas ideológicas particulares. El pasado es lo que es, algo que pasó. Sin embargo, como si de la antigüedad dependiera una doctrina religiosa, los woke están empecinados en decirnos que su versión de la historia es la correcta, una versión que se inventaron ayer. Es como esos testimonios en el documental de Cleopatra. Es que mi abuelita me dijo que Cleopatra era del Bronx. Algo así sucede con Yasuke y los woke. El medio IGN, y de hecho la mayoría de los que defienden la teoría del samurái afro que conquistó Japón, suelen tener como fuentes ciertos escritos modernos exagerados, por no decir fanfiction. ¿Por qué insistir en eso? Pues para poder llamar racista a todo el jugador japonés de videojuegos que diga haber preferido a Kirigakure o algún otro samurái de su historia. ¿Apoyo yo el reclamo de los japoneses? Realmente ni me va ni me viene. No les doy la razón, pero tampoco se la quito. Ellos dicen que debían tener a un samurái nativo, pero ni siquiera las convenciones del juego nos dicen que eso sea algo obligatorio. Lo que yo sí hago es sospechar de Ubisoft o Wobisoft e imaginar las posibles razones que los llevaron a tomar esa decisión creativa. Porque sí, porque son muy woke, porque son muy progres, porque tienen departamento de diversidad, porque se guían por políticas ESG, etcétera, 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 y tienen un montón de activistas allí como guionistas. De todos modos, aquí lo verdaderamente importante no es el videojuego como resultado. Lo relevante aquí es cómo su tráiler y su samurái han sido tomados como excusa, como motivo o como inspiración para movidas muy chungas en medio de lo que parece parte de la batalla cultural. Los woke reescriben el pasado y los medios de comunicación satanizan a los que replican argumentos a favor de la precisión histórica en los libros de historia. Énfasis en libros de historia, no en videojuegos. El medio The Gamer, especializado en noticias de videojuegos, dice que los estafadores que escupen un racismo apenas disimulado están tratando de actuar como si les importara Assassin's Creed en los escenarios históricos que busca representar para justificar sus propios prejuicios, gritando fuerte dentro de cámaras de eco que están diseñadas para enojar a la gente por nada antes de seguir adelante. Y es el discurso que repiten como loros el resto de los medios. En tanto, los de Ubisoft han dicho que la elección de Yasuke se debe a que querían una historia lo suficientemente abierta y que les permitiera la creatividad, un argumento que parece más o menos creíble. En resumen, las polémicas alrededor de Assassin's Creed Shadows crecen cada día, y eso que todavía falta como medio año para salir al mercado. Seguiremos informando.